Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 13. Hoy vamos a comenzar Romanos capítulo 13. Terminamos los últimos versículos del capítulo 12. Nos marcan más o menos el contexto de lo que Pablo va a empezar a hablar en este capítulo. Porque Pablo empieza a dar una serie de recomendaciones a la iglesia, a los cristianos en Roma, respecto de cómo comportarse hacia el exterior, ¿no? Con las demás personas, cómo tratar de estar en paz en todo sentido. Decíamos que esto tenía que ver con el contexto de persecución religiosa que estaba sufriendo la iglesia en este momento, ¿no? Y por qué el apóstol Pablo exhortaba a mantener un perfil, en parte, vamos a ver aquí en el capítulo, un perfil bajo, a tratar de no meternos en ningún problema, a si recibían algún ataque no buscar venganza, es decir, da una serie de principios y máximas para tratar de que la iglesia se manejara adecuadamente en el contexto de la persecución. Aquí ya empieza a hablar del tema de la relación entre la iglesia, los cristianos y la autoridad, cómo debiéramos conducirnos ante autoridades humanas. En este capítulo en particular se concentra en autoridades gubernamentales, ¿no? Este capítulo podríamos titularlo ¿Qué pasa con la iglesia y el gobierno?, ¿no? Cómo nos debemos de, qué relación hay, cómo debemos de ver a la autoridad humana y en particular la iglesia, ¿no? Cómo debe conducirse ante las autoridades civiles, las autoridades humanas en general, ¿no? Ok, bueno, vamos a leer el pasaje y después vamos a desmenuzarlo. Dice Romanos 13:1: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, las autoridades gubernamentales, las autoridades, los gobernantes, los presidentes, los reyes, emperadores, ¿no?, son puestos por Dios, es lo que está diciendo aquí, por Él han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, las autoridades gubernamentales, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. La autoridad persigue a los malosos, no a los buenos. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el magistrado es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ser servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad está para castigar a los malvados. Por lo cual es necesario estarles sujetos, nuevamente obedece, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque es un servidor de Dios, no vas a desobedecer a un servidor de Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, que pagan los impuestos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Paga tus impuestos porque ellos están para servir a Dios. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto, no? Porque es un versículo, es un pasaje muy problemático, ¿no? Cualquiera que lo lea dice, no, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Está diciendo que Dios ha colocado a los presidentes, a los reyes, a los emperadores, a los gobernantes, y que por eso tenemos que obedecerles, porque ellos están para castigar a los malvados, no a los buenos, ¿no? Básicamente podríamos resumirlo así. No es de extrañar que este pasaje, Romanos 13, haya sido utilizado a lo largo de la historia por reyes, por ejemplo, los reyes europeos, ¿no? En las monarquías europeas usaban Romanos 13 para decir, hey, aquí estoy puesto yo por Dios, ¿no? El derecho divino de los reyes, ¿no? De ahí viene toda esta, ¿cómo le llama esta doctrina política de que los reyes tenían derecho directo de Dios? Lo está diciendo la palabra, la escritura, y por lo tanto tenían todos que obedecer, ¿no? El mismo Hitler utilizó Romanos capítulo 13 para mover a la obediencia a las políticas que estaba implementando en la Alemania nazi, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este pasaje, no? Bien, vamos parte por parte, ¿no? Primero tenemos que distinguir claramente, porque no es un tema que nada más está en Romanos 13, ¿no?, sino alrededor de toda la Biblia. No es el único pasaje en donde la palabra nos exhorta a obedecer a autoridades. Aquí está hablando del gobierno, pero en general, a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, vemos que se nos exhorta continuamente a respetar y a obedecer y a ser sumisos ante todo tipo de autoridad humana, ¿no?
Y los humanos tenemos diferentes tipos de autoridades humanas en diferentes áreas de nuestra vida, empezando por la familia, ¿no? Nacemos en una familia en donde las autoridades pues, son los padres, ¿no? En la escuela tenemos autoridades, los maestros, los directivos. En la misma iglesia hay autoridades, ¿no? Los líderes, los pastores. ¿Dónde más? Y bueno, obviamente las autoridades, en los trabajos también, evidentemente tenemos autoridades, tenemos jefes superiores, ¿no? Y evidentemente la autoridad suprema de Dios. Entonces, no es el único pasaje donde la Escritura nos exhorta a someternos y obedecernos ante las autoridades humanas, ¿no? Ciertamente aquí hay problemas que parecen ser más severos, porque aquí está diciendo que Dios coloca ahí a las autoridades. Las que hay por Él han sido establecidas, dice el versículo 1, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo a entender que Dios ha puesto aquí? Bueno, sin ir más lejos, ¿quién era el emperador romano cuando Pablo está escribiendo este pasaje? Nerón, quizás el más perverso de todos los, no solo los emperadores romanos, uno de los gobernantes más perversos de toda la historia humana, ¿no? Eso es bien conocido. Vamos a creer que Pablo está diciendo que Dios palomeó y puso ahí al emperador Nerón, que agarraba a Nerón y agarraba a cristianos, los empalaba, los colocaba en sus fiestas, en sus jardines, colocaba picas con cristianos ahí empalados y les prendía fuego y con eso alumbraba sus fiestas. Vamos a decir que Dios, vamos a pensar que lo que está Pablo diciendo aquí es que Dios palomea eso y colocó ahí Nerón y dicen, sométanle porque él es mi hombre, él es mi emperador que yo puse ahí. Por supuesto que no. ¿Cómo interpretamos esto? ¿No? Como lo interpretamos en el resto de la Escritura. La Escritura dice que tenemos que diferenciar entre lo que es la voluntad moral de Dios, lo que Él desea, como Él quiere que sea, como Él desearía que fueran las cosas con los seres humanos, su voluntad moral, que podríamos decir, para resumir muy rápido, que están expresados, por ejemplo, en sus mandamientos, ¿no? ¿Qué quiere ver Dios en la humanidad? Pues que no mintamos, que no nos lastimemos unos a otros, que no asesinemos, que no envidiemos, que no robemos, que no cometamos adulterio, que no traicionemos. Eso es lo que Él quiere, eso es su voluntad moral. Eso es como van a ser las cosas cuando Jesucristo regrese a gobernar, ¿sí? Otra cosa es lo que algunos teólogos llaman la voluntad permisiva de Dios, que en un contexto de un mundo caído, porque estamos en una situación de un mundo, de una humanidad caída que no sigue a Dios, ciertamente, ¿no? Que en un contexto de un mundo caído, Él tolere que las cosas se hagan así. Es decir, a ver, vamos a verlo de otra manera. En este mundo todos experimentamos dolor, ¿no? Y es una de las grandes críticas que hacen los que no conocen a Dios contra el Dios de la Biblia, ¿no? A ver, ¿cómo puede ser un Dios bueno? La típica acusación, ¿no? ¿Cómo puede ser un Dios bueno cuando permite que aquí haya abuso, injusticia, dolor, violaciones, muerte, todo? ¿Cómo puede ser un Dios bueno, no? La Biblia da una respuesta muy clara y contundente a este tema, ¿no? Pero el hecho es que algo que tenemos que entender y tener bien claro es que Dios va a poner un fin a esto. Eso está clarísimo en la Escritura. Cuando Jesucristo regrese, ni siquiera habrá muerte, ¿no? Se cancelará toda maldad. No habrá, no cuando Él regrese a gobernar. Entonces, pero en el ínter, y esa es la gran incógnita, que también la Biblia nos da respuesta, ¿no? ¿Por qué Dios está tolerando todo esto? Porque si este Dios de la Biblia, como se dice en la Escritura, es omnipotente, Él podría poner un fin inmediatamente a todo lo que pasa aquí abajo. Inmediatamente, en este segundo, ¿no? Él podría poner en su lugar a Nerón, que es el gobernante, ¿no? Que está gobernando y persiguiendo cristianos en este momento mientras Pablo escribe este pasaje, ¿no? Por supuesto que tiene el poder para hacerlo. Si Él no lo hace, si Él no está interviniendo para cancelar esto todavía, tiene razones por las cuales, y se nos dan respuestas en la Escritura, ¿no? Pero eso implica que es parte de su voluntad. Es su voluntad permitirlo, no que lo apruebe. No que esté de acuerdo, no que palomee todo lo que pasa aquí abajo en las familias, en las escuelas, en las iglesias, en los gobiernos. Pero lo permite y lo tolera. En ese sentido, por eso es que Pablo dice, por Él han sido establecidas. No, lo que está diciendo es, a ver, si Dios no está derrocando a Nerón, ¿no? Si no le manda un rayo para quemarlo ahorita, es por algo. Y en ese sentido, porque tiene una razón, porque hay una lógica detrás y es parte de su plan, no que Él lo provoque, permitirlo por el momento, ¿sí?
En ese sentido es que dice el apóstol Pablo, si Dios lo está permitiendo, si Dios no lo está tumbando y no lo está carbonizando en este momento, tú debieras someterte. Ya ni siquiera es tanto someterte a la autoridad humana en sí, sino a la voluntad que de Dios corre por ahí, porque Él lo está permitiendo. Entonces tú debieras apaciguarte, ¿no? Y someterte y aceptar que hay un plan que Él está ejecutando, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros debiéramos someternos, ¿no? Nuevamente, no que Dios agarre todas las listas de candidatos y Él las palomee, ¿no? Como si Él fuera el gran elector. Estos son los buenos, ¿no? Este va a ser presidente de México, este presidente de Estados Unidos, este de Rusia, y ahí van mis listas ya palomeadas y yo establezco a los gobernantes. No, eso funciona aquí abajo, ¿no? Y Él por alguna razón está permitiendo que esto avance y que esto camine. Va a haber un tope a esto, ¿eh? La Escritura claramente enseña. Va a llegar un momento que se abrirán los cielos y Jesucristo regresará para gobernar y ser supremo por sobre toda la tierra. Y entonces sí su voluntad moral se va a implementar en toda la tierra. Es en ese sentido que él dice, que el apóstol Pablo dice que Dios está estableciendo estas autoridades, ¿no? Y que por esto debiéramos estar sujetos. En parte, el meollo del asunto es, a ver, es incongruente que un cristiano se rebele, por ejemplo, ante las autoridades gubernamentales, ¿no? Es incongruente que se rebele si por otro lado nosotros estamos tratando de dar el testimonio de ser sumisos ante la autoridad suprema de Dios, ¿no? Es incongruente porque sabemos que Dios tiene todo el poder para cambiar estas autoridades y no lo está haciendo. Entonces el llamado es a someternos en ese sentido. Vuelvo a repetir, no tanto a la autoridad en sí, sino a la línea que corre en la que Dios está tolerando a esa autoridad. En realidad podríamos estar diciendo que por eso dice, el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Es como si estuviéramos rebelándonos contra su autoridad, que está tolerando a esta autoridad humana, ¿no? Por ahí va el tema, ¿no? Y es en ese sentido, vuelvo a repetir, que se nos exhorta en toda la Escritura, en muchos pasajes, a obedecer a la autoridad, ¿no? Hijos, niños, obedezcan a sus padres, obedezcan a la autoridad en casa, ¿no? Aunque me puedan calcinar por decir esto, pero no lo digo yo, lo dice la iglesia. Esposas, sométanse a la autoridad de sus maridos, ¿no? Porque la Escritura establece que el liderazgo en la casa debe ser el varón, ¿no? Obedezcan a sus jefes, incluso dice el apóstol Pedro. Esclavos, obedezcan a sus amos, aún a los perversos, está diciendo. Y en ese sentido podríamos encajar aquí lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Sométanse a todas las autoridades, ¿no? Sométanse a la autoridad de Nerón, al más perverso de todos, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No creo que sea casualidad, que siendo Nerón gobernador, Pablo escribe este texto, porque él quiere marcar bien el punto bien claro, ¿no? No es que Dios palomee el desempeño de todas las autoridades a las que estamos sujetos, ¿no? No es que Dios ponga palomita a todo lo que hacen los padres en casa, o los pastores en las iglesias, o los jefes en los trabajos, ¿no? Pero el llamado es a someternos a estas autoridades. En parte, aparte de lo que ya dijimos, es el hecho de que los seres humanos somos rebeldes. Venimos ya con una naturaleza creada y en una naturaleza caída que proviene de la rebelión ante la autoridad suprema de Dios que pasó en Edén. Y de ahí ya venimos en esta condición. Nacemos rebeldes a la autoridad. Un niño chiquito, ¿no? No es que un niño chiquito son obedientes perfectamente y medio se van descomponiendo luego, ¿no? Desde el día 1 que nacen, ellos son rebeldes a la autoridad, ¿no? Ellos no quieren obedecer a los papás, los niños. Si el niño pudiera, tomaba el control de la situación y haría lo que se le da a su santa voluntad. Tienes que imponer la autoridad, ¿no? Idealmente, y por el propio bien del niño, el padre tiene que imponer su autoridad, porque el niño es rebelde, ¿no? Somos rebeldes también a las autoridades en la escuela, ¿no? Y a mí me tocó dar clases, ¿no? Sé perfectamente de esto, ¿no? Y de lo que implica tratar con jóvenes, ya no hablemos adolescentes, rebeldes por naturaleza a la autoridad en el salón de clases, por ejemplo, ¿no? Somos rebeldes a la autoridad en los trabajos, ¿no? No nos gusta, que hay cosas que no estamos de acuerdo, que los jefes nos indican, y normalmente buscamos cómo rebelarnos y tratar de no hacer lo que queremos hacer. Los seres humanos somos así, ¿no? Por lo general, también somos rebeldes en las iglesias, las autoridades de los pastores, ¿no? Parte de la exhortación que hace Dios y la Escritura en general, cuando nos llama una y otra vez a ser sumisos ante la autoridad, ¿sí? Aparte de lo que ya mencionamos,
es el hecho de que esto nos, en la medida que aprendemos nosotros a someternos a las autoridades, incluso contra las que no estamos de acuerdo, nunca estamos de acuerdo, ¿no? Vuelvo a repetir porque queremos estar en control nosotros de todo. Parte de esta exhortación es para que aprendamos a someternos a la autoridad de Dios. Porque si no podemos someternos ante autoridades que podemos ver, ¿no?, que son visibles, va a ser más difícil todavía someternos a la autoridad invisible de Dios. Y por nuestro propio bien es necesario estarle sujetos, ¿no? Entonces, parte de este entrenamiento que necesitamos para obedecer lo que Dios indica y que nos vaya bien y que sea bendición y que cumplamos lo que Dios quiere que hagamos aquí abajo, es esto, que nos aprendamos a someternos a todas las autoridades humanas a las que estemos sujetos, ¿no? Y solo así nos vamos a entrenar en la obediencia, en buena medida, ¿no? El otro tema también, y hablando particular, bueno, no, esto aplica también en todas las áreas de donde estamos sujetos a autoridades humanas, es que es mejor estar sujetos a una autoridad, por imperfecta que sea, a que no haya autoridad. Porque donde no haya una autoridad, donde no hay un liderazgo, hay desorden y hay desastre. Imagina una casa, una familia donde, lo vemos, ¿no?, donde los padres no son autoridad, donde el papá renuncia a ser autoridad, o está ausente, la mamá también, ¿no? Que hagan lo que quieran los niños, ¿no? Pues estás creando futuros delincuentes, ¿no? Es un desastre completamente, es un desastre para la crianza emocional y sana y con el desarrollo psicológico de los niños. Tiene que haber un orden, ¿no? Por más imperfecto que sea el liderazgo y la autoridad de los padres, ¿no? Lo mismo en las escuelas. Oye, cuando el maestro claudica y dice, ya, no voy a hacer ni el menor intento, hagan lo que quieran, pues ya tuvo que no aprendieron nada, ¿no? Ya se hace un desastre, ¿no? Donde no se impone la autoridad. En el gobierno es lo mismo. Anarquismo se llama, ¿no?, a la situación donde no hay autoridades políticas, militares, nadie que imponga orden. Pues ese es el peor de los mundos, ¿eh? Es preferible soportar a un Nerón que soportar a 1.000.000 de Neroncitos, ¿no?, donde cada quien hace lo que quiere hacer. Eso es la situación más espantosa que pueda haber, ¿no?, cuando ya no hay ninguna autoridad, cuando no hay ley ni autoridad. Entonces vuelves a la ley de la jungla y sálvese quien pueda, ¿no? Es preferible soportar a una autoridad imperfecta a que no haya ninguna autoridad. Y en ese sentido es que Dios nos exhorta a esto, ¿no? Es preferible, ¿no? Aunque suele duro decirlo, pero por más perverso que sea el gobernante, es preferible a que siga habiendo una autoridad central y tener que soportar a uno que se vuelva la ley de la jungla completamente, ¿no? Y en ese sentido también es parte de la lógica por lo cual Dios nos llama a someternos ante las autoridades, ¿no? Hay un límite, ¿eh? Hay un límite. No es que Dios esté diciendo aquí obedece en todo. No, por supuesto que no. Dirá ¿cómo? O sea, ¿voy a obedecer a mi esposo en todo lo que me diga? Por supuesto que no. Está bien marcados los límites a la autoridad. Y recordemos algo, cuando la Biblia nos llama al liderazgo, ¿no?, cuando la Biblia exhorta a los que son líderes en alguna posición, siempre es el concepto de liderazgo bíblico el que Jesús nos enseña, ¿no?, en que el líder debe ser el servidor de todos, ¿no?, y debiera ponerse por debajo de todos para poder servir y liderar. Y es en esta idea, en este contexto que habla de la autoridad, porque aquí dice, a ver, ¿cómo es que Pablo está diciendo que las autoridades están para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, cuando sabemos que no es cierto? Está hablando de un principio, ¿no? Vuelvo a repetir, estaría loco el apóstol Pablo si está diciendo que Nerón, ¿no?, es un servidor de Dios y castiga a los malos y hace bien a los buenos. Tendría que estar loco para escribir eso, ¿no? Y se lo está escribiendo a los romanos aparte, ¿no?, a los que están sufriendo a Nerón ahí directamente en Roma, ¿no? Está hablando de un principio, de una máxima en general. La autoridad debiera ser así, sea en la casa, sea en el matrimonio, sea en la iglesia, sea en las escuelas, sea en los trabajos, en el gobierno, así debiera ser la autoridad, ¿no? Imponer orden, pero de la manera correcta, ¿no? Entonces está hablando de un principio general, de una máxima general. No está diciendo que así sean las cosas necesariamente. Y vuelvo a repetir, la Escritura misma nos da ejemplos de hasta dónde tiene límite esto. O sea, esta exhortación a que nos sometamos a las autoridades tiene un límite, ¿no? ¿Y cuál es el límite? La autoridad suprema de Dios, su voluntad moral, su ley moral. Cuando una autoridad te llama a hacer algo en donde ya se transgrede la voluntad moral de Dios, expresada por ejemplo en su ley o en sus mandamientos, ahí tu obligación es desobedecer, es no someterte a la autoridad, y lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, cuando Faraón
manda que se maten a los varoncitos israelitas, que se asesinen a todos los niños recién nacidos varones. Vemos no se conoce la historia de las parteras, ¿no? Que se negaron a asesinar a los niñitos, ¿no? En ese sentido desobedecieron a la autoridad y Dios dijo que era correcto lo que habían hecho, ¿no? O vemos el caso de Daniel, el profeta Daniel y sus amigos, cuando ellos eran parte del gobierno en Babilonia, en el exilio del pueblo de Israel en Babilonia, y vemos que el rey Nabucodonosor, el emperador, les llama a que se arrodillen ante una estatua, ¿no? Algo que está expresamente prohibido ante Dios. No te debes arrodillar ante ningún otro ídolo, ni Dios, ningún tipo de Dios, ¿no? Y ellos desobedecen, ¿no? Y Dios avala y los protege, ¿no? Ante lo que quería hacer con ellos el rey, ¿no? O Pedro, tenemos caso de Pedro y el apóstol Juan también, son llevados ante el concilio en Jerusalén y les dicen, ya no pueden predicar en nombre de Jesucristo, no pueden volver a predicar. Y ellos dicen, lo siento, ahí sí no vamos a obedecer, porque tenemos la instrucción expresa de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio en su nombre, y desobedecen. Entonces, hay un límite a esto que está estableciendo aquí el apóstol Pablo. Oye, si tienes en casa, ¿no? Si tu esposo es alcohólico y llega a golpear a los niños y a abusar y a golpearte a ti, no vas a aplicar lo que dice la Escritura, ¿no? Sométase a su marido. Claro que no. Lo denuncias, le pones una orden de restricción, lo que tenga que hacerse, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, hay que saber discernir lo que nos está enseñando aquí la Escritura. Está hablando de máximas generales y principios, ¿no? Y el principio detrás es justamente eso, que debe haber un orden y que nos debemos enseñar a hacer a un lado nuestra rebelión y aprender a someternos a autoridad para aprender a someternos a la autoridad de Dios y a ser congruentes como cristianos, particularmente por la iglesia, ¿no? ¿Cómo vamos los cristianos a ser rebeldes ante nuestros jefes en el trabajo, ante nuestras autoridades gubernamentales, ante todo tipo de autoridad, ¿no? Y estamos pregonando el evangelio de un Dios que es el Señor de todos y a quien debemos estarle sujetos, cuando este Dios está permitiendo por alguna razón a todas estas autoridades humanas. Estamos pregonando que Él es el Señor cuando no estamos obedeciendo al Señor mismo, ¿no? Entonces es una incongruencia, un cristiano rebelde y desobediente completamente. Y en ese sentido es la exhortación que está haciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? También el otro tema es que no es buena idea mezclar gobierno e iglesia, ¿eh? Es algo que está por detrás también de este tema. El apóstol Pablo básicamente lo que está diciendo y dice en otro pasaje, miren, tratemos de estar en paz con el gobierno, es decir, hacer las cosas bien, mantener un perfil bajo, ¿no? Para que nos dejen en paz. Casi para que no nos persigan y nosotros podamos cumplir con nuestra misión de predicar el evangelio, ¿no? Ni te metas prácticamente, ¿no? Es un error porque han habido a lo largo de la historia muchos movimientos de cristianos que quieren imponer, o sea, que quieren llegar al poder, quieren meterse en política y llegar al poder para imponer leyes que vayan en línea o tratar de armonizar las leyes de Dios con las leyes humanas y civiles. No es por ahí, esa no es la estrategia de Dios, ¿no? Es un error que los cristianos quieran ir por la vía política, ¿sí? Para expandir el reino de Dios. Es un absurdo. Siempre ha salido mal. Todas las veces que se ha intentado ha salido mal, ¿no? No es a lo que Dios nos llama, ¿no? Al contrario, que nosotros nos dice, mejor ni te metas en eso, ¿no? Respeta a las autoridades, maneja bajo perfil y cumplamos nuestra misión. Nuestra misión es predicar el evangelio del reino, ¿no? Pero no meternos, no tratar de ir por la vía política para imponer las leyes de Dios, ¿no? El cambio que Dios busca, que Jesús busca, sucede en el corazón de las personas, no impuesto por las leyes humanas, ¿no? Entonces, tenemos que tener una clara idea de como iglesia, como cristianos, cuál debe ser nuestra relación con las autoridades, ¿no? Evitar hacer gala de rebelión ante cualquier tipo de autoridad, incluyendo las autoridades civiles, por más malas que sean. Aunque suene duro, ¿no? Por más malas que sean, porque si Dios lo está tolerando y lo está permitiendo es por algo, ¿no? Y algo te va a enseñar, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Podría decir, un jefe que tuve que fue, híjole, ¿no? Una de las peores experiencias que he tenido en mi vida, ¿no? Que hasta ese momento no me había sucedido. Y fue muy difícil tratar de obedecer las exhortaciones que hace la Escritura. Fue muy complicado, ¿no? Porque realmente era una persona, sí lo puedo decir, una persona perversa, ¿no? Totalmente en todo sentido. Y fue muy complicado. Pero a lo lejos hoy, después de años, sí puedo decir que aprendí mucho.
Sí puedo decir que Dios me pulió en mucho sentido, ¿no? A través de esta persona, ¿no? Sí trabajó en mí cosas, ¿no? Trabajó en mí aspectos de mi carácter que necesitaban trabajarse a martillazos, ¿no? Rebelión, soberbia, orgullo, narcisismo, y en parte fue un buen maestro, hoy lo puedo ver a lo lejos. No fue perfecta mi obediencia, ¿no? Tuve mis exabruptos, ¿no? Pero por lo general fue una buena experiencia. Y es lo que tenemos que entender, ¿no? Que si Él está colocando autoridades en cualquier área de tu vida, ¿no? Y el gobierno no es la excepción, que son incluso perversas, incluso a los malos, a los malvados, dice el apóstol Pedro ahí en el trabajo, tú sométete a la autoridad, ¿no? Y hagamos gala de, no prediquemos el evangelio solo de boca, sino también en obra, ¿no? Y seamos congruentes con lo que estamos predicando, que tenemos una autoridad suprema que tolera estas autoridades y por lo tanto yo tengo que aprender a someterme a la autoridad suprema obedeciendo a mis autoridades aquí en las diferentes áreas de mi vida, ciertamente con límites, ¿no? Pero en general aprendiendo a someterme a la autoridad e ir eliminando todos los genes rebeldes que tenemos poco a poco, ¿no? Para que nuestra obediencia sea perfecta. Esa es la exhortación. Vamos a dejarla hasta ahí y vamos con... Pablo cambia el tema en Romanos capítulo 12, muy interesante. Lo vamos a ver la siguiente sesión si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Les invito a que se suscriban al canal y a compartir el mensaje. Bendiciones.